Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí te contamos lo que otros solo susurran, con todos los detalles en este vídeo. Antes de seguir, suscríbete y comparte para no perderte nada de lo que está ocurriendo. Gracias por estar aquí. Hoy el mundo del entretenimiento quedó patas arriba por un episodio inesperado que encendió las redes y dejó a la industria con la respiración contenida. Según versiones que circulan en portales y perfiles influyentes, Kerem Bürsin habría estallado tras leer una oleada de titulares y comentarios que lo mencionaban a él y a Hande Erçel. Lo que comenzó como un rumor en línea, aseguran, se trasladó a la vida real. El actor habría aparecido sin aviso en el set de la nueva serie de Hande, provocando un shock generalizado en todo el equipo. El incidente, cuentan quienes estaban allí, se produjo temprano, cuando las cámaras ya estaban rodando y la energía de una jornada exigente marcaba el ritmo del estudio. Apenas cruzó la puerta, la atención se concentró en él. Su voz, firme y elevada, resonó en el espacio, y ese primer instante bastó para que la interrupción se sintiera como un golpe de aire frío. Técnicos y actores se miraron entre sí, desorientados, mientras el personal de seguridad se movía en segundos para contener la situación. Las versiones sobre lo que desató el enojo son múltiples, algunos apuntan a una escena del guión que habría sido interpretada de forma maliciosa por la prensa, otros aseguran que fue una noticia sobre Hande la que terminó por encender la mecha. Mientras todo sucedía, Hande Erçel estaba en el camerino, preparándose para su siguiente toma. Quienes la vieron cuentan que al escuchar el revuelo, mantuvo la compostura y pidió calma, intentando no alimentar el caos. Sin embargo, el clima se volvió denso, atravesado por susurros, miradas incrédulas y teléfonos temblando en manos nerviosas. Aunque el descontrol no duró mucho, el impacto fue suficiente para que la producción mandara parar, respiraciones profundas, vasos de agua, y un silencio raro que a veces solo se escucha cuando algo pone en jaque la rutina. Poco después, las primeras imágenes comenzaron a circular en redes y el tema se volvió tendencia en cuestión de minutos. Asombro, preocupación, mensajes de apoyo, críticas severas, todo apareció junto como suele pasar cuando la realidad se mezcla con la conversación digital. Las especulaciones sobre las consecuencias profesionales no tardaron en aparecer. Algunos expertos subrayaron que una irrupción así, de confirmarse tal como se está contando, podría acarrear complicaciones laborales y hasta pasos legales. Del lado de Hande, su equipo envió un mensaje breve. Su seguridad estaba garantizada y el rodaje reanudaría al poco tiempo. Ese intento de devolver el orden funcionó como una señal de que el proyecto no se detendría, aunque el episodio ya hubiese marcado la jornada y acaparado titulares por doquier. A pesar de todo, el porqué exacto del arranque sigue envuelto en dudas. La industria, siempre atenta a los movimientos de figuras tan queridas y seguidas, observa con lupa. En las horas posteriores, diversos miembros del equipo contaron lo vivido. Un asistente, aún con la adrenalina, relató: Kerem entró de golpe al set, visiblemente alterado, y empezó a alzar la voz. Por un instante nadie supo reaccionar, quedamos paralizados. La tensión no aflojó hasta que seguridad se colocó entre él y el resto, y nos pidieron alejarnos. Otro integrante del equipo técnico añadió con la garganta apretada: Hande se hizo a un lado y quiso apaciguar, se la notaba enfocada en que no fuera a más. Pero su mirada decía mucho. Sabíamos que había que parar. No había forma de continuar en ese estado. Terminada la conmoción inmediata, los productores convocaron una reunión de urgencia. Allí se hablaron protocolos, prevención y cuidado. Se anunció que se instalarían controles más estrictos para la entrada y que se reforzarían los filtros entre las zonas de maquillaje, vestuario y set principal. También confirmaron que las cámaras de seguridad ya habían registrado la secuencia de la irrupción, al igual que los vigilantes en el perímetro del estudio, y que ese material quedaría a resguardo de la empresa. La grabación, interrumpida por pocos minutos tras la salida de Kerem, volvió a ponerse en marcha cuando el elenco y los técnicos lograron recomponerse. En paralelo, las versiones sobre las motivaciones se multiplicaron. Hay quienes juran que todo se originó en un asunto personal mal entendido y amplificado por titulares con demasiada imaginación. Otros apuntan a una situación interna relacionada con la trama de la serie que, mezclada con el ruido mediático, habría sido una chispa demasiado cerca de combustible acumulado. Que no haya comunicado oficial de parte de Kerem solo sumó leña al fuego,
influencers, periodistas de espectáculos y creadores de contenido tomaron partida. Una actitud así es inaceptable y puede traer repercusiones serias, sentenció una analista conocida por su tono crítico. Ojo, quizá hay una verdad detrás que nadie está contando, matizó otro, apelando a la prudencia. Al finalizar la jornada, Andersen lanzó un mensaje breve que buscó calmar las aguas: todo está bajo control. Nuestro espacio de trabajo es seguro y retomamos el rodaje sin alterar el plan. Aunque su declaración fue serena, muchos fans percibieron en su rostro un rastro de tensión que delataba cuánto había pesado el momento. La conducta profesional de Ande fue elogiada por colegas y seguidores, se mantuvo firme, protegió al equipo y apostó por continuar con la menor cicatriz posible. A esta altura, las posibilidades de que el asunto escale a instancias legales empezaron a sonar con fuerza. La mera sospecha de ingreso sin autorización y la sombra de un posible amedrentamiento, de confirmarse, podrían abrir un abanico de medidas. Al mismo tiempo, hubo quien se apresuró a recordar que todo debe comprobarse con hechos, y no solo con fragmentos de vídeo y relatos entrecortados. Porque sí, los vídeos se multiplicaron, clips cortos, imágenes borrosas, audios saturados. Se ve a Kerem cruzar el umbral del set, se escucha un tono alto que hace enmudecer al resto y se percibe el pasmo colectivo. Jamás imaginamos algo tan intenso, escribió una usuaria. El límite existe y hay que respetarlo, reprochó otro. Entre bambalinas, el golpe psicológico fue real. Varios integrantes del equipo reconocieron que les costó volver a enfocarse. El miedo se sintió en los dos lados de la cámara, dijo un técnico que suele ser imperturbable. Resultaba impensable que algo así sucediera precisamente aquí, donde todo está medido al milímetro. Hubo compañeros que se tomaron un momento para respirar juntos y sostenerse en grupo. Se comenta que Ande, además de seguir con la agenda, dedicó tiempo a hablar con el equipo, asegurándose de que todos se sintieran escuchados. Las teorías siguen, que si una nota sobre Ande, que si una disputa silenciosa por los roles, que si una cadena de malentendidos. Un sector cercano a Kerem desliza que venía acumulando frustraciones por temas menores de los que casi nadie se entera, y que esa suma, empujada por titulares de alto voltaje, terminó por desbordar los diques. Otro sector, en cambio, sostiene que la chispa fue un informe de prensa con datos imprecisos que tocaba fibras sensibles. Por su parte, la producción, ya sin querer más sobresaltos, incrementó la presencia de seguridad privada, activó credenciales más restrictivas y puso barreras más claras entre el set, los pasillos y la zona de estacionamiento. Los productores, conscientes de que el estrés deja huella, habrían ofrecido apoyo psicológico para quien lo requiera. Fuera del estudio, la conversación pública escaló. Voces conocidas del espectáculo reprobaron lo ocurrido, otras pidieron reserva y paciencia. Hay fans que interpretan el gesto como un arrebato de alguien que en el fondo quiso proteger a quien aprecia, y hay quienes lo leen como un límite traspasado que no debe tolerarse. Es imposible separar el episodio de la historia compartida de Kerem Bürsin y Andersen. Su química, su pasado sentimental, la manera en que sus nombres siempre convocan interés. Esa carga emocional puede hacer que cualquier gesto se amplifique, que cada paso pese por dos. Desde el entorno de Kerem, nadie firmó aún un comunicado formal, pero se rumorea que habría intentado tender puentes en privado. Se habla de mensajes dirigidos a la producción, de llamadas con el objetivo de bajar tensiones, e incluso de una posible disculpa que todavía no trasciende en detalle. Abogados consultados, mientras tanto, analizan escenarios con pinzas, tiempos, comprobaciones, la delgada línea entre lo que se cuenta y lo que se prueba. Ande, por su lado, decidió priorizar la calma del set. Algunos ajustes de horario, una reconfiguración de escenas interiores, y la instrucción clara de proteger la dinámica de trabajo a toda costa. Marcas y socios comerciales observan con atención. Nadie quiere precipitar decisiones sin certezas, pero todos toman nota. En estas horas, los representantes de ambos mantienen conversaciones discretas con cadenas, plataformas y publicistas. La meta parece obvia: enfriar la escena, proteger los proyectos, cuidar las relaciones. En medio del torbellino, hay algo que se repite en los pasillos y los chats de producción, que el silencio medido vale más que un titular inflamado, que la prudencia puede despejar un cielo encapotado en cuestión de días. Mientras tanto, los vídeos que dieron origen a la tormenta siguen sumando reproducciones.
Se debate si fueron sacados de contexto o si reflejan, sin maquillaje, lo que ocurrió. Hay fotogramas en los que se distingue a Kerem con el ceño fruncido y el gesto crispado, hay audios en los que su timbre se impone. Así y todo, los testigos insisten en que el minuto previo y el minuto posterior, esos que casi nadie sube, son claves para comprender el cuadro completo. Por eso el material de las cámaras internas de seguridad y el testimonio de quienes estaban en primera línea, podrían ser los que definan la narrativa final. De momento el proyecto de Ande continúa. El equipo, aunque golpeado por el susto, recuperó el pulso profesional. La sensación general es que con orden y discreción, será posible cerrar esta página sin que la serie sufra daños irreparables. Ande Ercel, fiel a su perfil, prefirió no dramatizar en público más de lo debido. Una frase justa, una sonrisa tenue y a seguir con el plan. Esa actitud, sostienen muchos, terminó por estabilizar al grupo. Kerem, por su parte, enfrenta días decisivos. Si decide hablar, sus palabras deberán ser precisas y honestas para recomponer puentes. Si opta por el bajo perfil, tendrá que sostenerlo con coherencia y paciencia, permitiendo que el trabajo hable por él. En cualquiera de los dos escenarios, la opinión pública, siempre hambrienta, buscará señales de responsabilidad y cuidado. Así cerramos por ahora un capítulo que expuso flancos sensibles y recordó que detrás del brillo hay personas, ritmos, miedos y límites. Desde Escándalos de Series Turcas seguiremos atentos a cada confirmación, a cada declaración y a cada paso que ayude a entender qué fue lo que realmente pasó y cómo se resolverá. Si te gustó este vídeo y quieres mantenerte al día con lo último de Kerem Bürsin y Hande Ercel, suscríbete y comparte. Aquí te lo contaremos como siempre, sin filtros innecesarios y con el foco puesto en lo que importa, la historia completa, contada con la claridad que mereces.